Bueno, el culpable de todo esto es Agustín y el cómplice Brian. Me piden, hay cosas raras, ¿no? Me piden que hable de este texto, que no sé por qué lo habéis elegido, y yo pues no había reparado mucho en él, honestamente, me habéis obligado a trabajar. Y además Agustín me dice, y aprovecha y habla de tu ministerio, lo que sea, en Ferede. O sea, me estáis marcando aquí el texto de Jeremías sin darme ninguna libertad y luego me dicen que hable de Ferede, además. Aquí la cautividad y Ferede. Hombre, no, yo no puedo... Bueno, sí, se va a cumplir, ¿vale? Por los milagros que hay se va a cumplir. En realidad yo practico que me dejo que me den tema, pero yo doy también lo que quiero. Entonces, pues esto os va a pasar. Tengo 98 ejemplares, porque hay 2 que se han estropeado, había 100. Si a alguien le falta, pues que Dios le bendiga. No podemos buscar, hay una hoja que está mal en uno de ellos, ¿vale? Pero buscaríamos. Bueno, otra información, la primera hoja que habéis recibido donde pone lo de retiro de la iglesia, tal, eso es, no lo vamos a hablar, es para que tengáis allí, porque, claro, como yo no sé mucho de esto, pues me habéis obligado a mirar los antecedentes, toda esta cosa de Jeremías y así, y me tuve que hacer ahí un pequeño croquis y un mapa que digo, bueno, pues ya que se lo lleven estos también, y lo he dejado allí. Yo pues tengo algunos temas que son de mis favoritos, pero no es esto de la cautividad ni nada de estas cosas. Voy a hablar de 3 palabritas que vienen en el texto, que me han dicho que habéis elegido como lema para este año, con lo cual, pues los teólogos y los que saben que os hablen del texto, yo voy a hablar solo de 3 palabras. Y en realidad de una sola, porque las otras 2 van a pivotar en torno a esta. La primera es la ciudad, la segunda es la paz y la tercera la esperanza. Entonces yo voy a tener 3 charlitas, una sobre no una ciudad, sino sobre 2 ciudades, y lo que quiero transmitiros a vuestros tiernos corazones es algo sobre mantener la identidad. Esto es lo que quiero intoxicar de fondo, ¿vale? Es el que más va a estar más cerca de este pasaje de Jeremías. Y la segunda, sobre procurar la paz, es mirar un poco sobre la estrategia de la paz. ¿Eso funciona o no funciona? Y la tercera es de lo que allí se habla de una esperanza tardía, pero yo voy a darle la vuelta y tratar de convertir esa esperanza tardía en una esperanza actual. Entonces vamos con la hoja segunda que os han dado de los 3 temas de la ciudad, la paz y la esperanza. Esta profecía de Jeremías, que no voy a leer, pero que os la he dado para que vosotros la leáis y trabajéis algo, porque a mí me ha costado, me cuesta mucho hablar y sobre todo si tengo que escribir. Y bueno, pues podéis leerlo con toda tranquilidad, pero yo quiero reflejar, porque esto no es el tema, una pequeña introducción. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el contexto de esta palabra que he dicho que no voy a leer, pero que básicamente les dice, pues id tranquilamente a vuestro cautiverio y allí portaros bien, edificad casas, vivid, tener hijos, y tranquilos, que no vais a volver. Vais a morir allí, así que si adquirís posesiones y las levantáis, tampoco van a ser para vuestros hijos. Lo voy a traer después de 70 años. Es una esperanza un poco tardía, he dicho, ¿no? Es un poco así. Pero
Yo siempre cuestiono muchas cosas que veo en la palabra y le pregunto a Dios por qué. Bueno, pues aquí hay mucha cuestión para todos nosotros, pero Dios suele tener razón. Hasta ahora en mi vida así lo ha sido en todas las cuestiones que he ido planteando. Y una tiene que ver con esto que voy a compartir. El contexto de Judá y de Israel era desastroso. El reino de Israel había sido destruido. Toda su población prácticamente había sido deportada y sustituida por nuevos pueblos. 10 tribus prácticamente se han perdido. No han tenido continuidad. Ellos también metieron presión contra Judá, que tuvo que pagar impuestos para mantenerse y estar allí de manera difícil. Y llega un momento que llegan los babilonios y les colocan en el mismo problema. Encerrados, rodeados, vencidos, destruyen la ciudad, destruyen el templo, matan a muchísima gente, dejan ciego al rey, matan a sus hijos antes de dejarle ciego, que viera que no tiene posibilidad de futuro, y deportan a la gente. En medio de eso viene esta palabra tan poco estimulante que por 40 años iba diciendo este pobre Jeremías y nadie le hacía caso, solo se buscó prácticamente enemistad. Predicaba que aceptaran de buen grado esa cautividad, que no se oponía a los profetas que estaban diciendo lo contrario, que eso iba a durar poco y demás. No, que no os engañen. Y aconseja como apoyarse en algo que no iba a dar confianza. En una caña rota, señala Isaías. Y que la cautividad iba a durar toda la vida, prácticamente. Iban a estar allí cautivos, sin ningún resultado aparente. Allí se fueron todos. Y en ese contexto viene esta palabra de Isaías, un contexto de cautiverio, de gran dolor, en el que no transmite mucha esperanza. Como el que tiene cáncer y va al médico y le dice, sí, tiene usted cáncer, pero tranquilo, que su sufrimiento va a ser por pocas semanas o quizá días, porque ya se pasa usted al otro campo, ¿no? Pues vale, está bien. Podemos entender que no vamos a sufrir mucho, pero no nos da mucha esperanza. Más bien ninguna. Pues casi esto era lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, el mensaje que está detrás o que trato de señalar es un mensaje positivo, de que les manda que vayan allí a una ciudad enemiga, a una ciudad que había sido utilizada para destruir toda su cultura, todo lo que ellos eran, y que los habían llevado allí para ser asimilados a la nueva cultura, a la nueva religión, a las nuevas élites. Se habían llevado a lo mejor de Judá. Para eso. Sin embargo, el mensaje es: está bien, vuestro contexto es malo, pero vuestra esperanza no. Y la esperanza pasa por mantener la identidad, algo que no había ocurrido con Israel. No solamente habían desobedecido como Judá, sino que habían perdido su identidad. Y eso les destruyó para siempre. Aún al día de hoy, el mayor temor del pueblo judío es perder su identidad. Me decía un representante de los judíos que el mayor peligro de la identidad judía fue, no este, que fue uno de los mayores, fue la herejía cristiana. Estuvo a punto que les entró de que ellos perdieran su identidad. Por eso, los judíos presentan... Está bien, creí que era un boicot.
No, bueno, me suelo meter con los que me sirven o no sirven, pero bueno, es siempre de broma. Bueno, entonces este pueblo, donde habían sido llevados, significaba todo lo peor para los judíos. De hecho, en muchos textos de la Biblia, pues dicen, salid de Babilonia. Babilonia representaba y representa casi la corrupción del mundo. El apóstol Pedro escribe en una de sus cartas y dice, los de la iglesia aquí en Babilonia os saludan. En Babilonia, que había sido destruido 500 años antes o 400, en el siglo VI antes de Cristo. Babilonia se refería evidentemente a Roma, pero no quería decir Roma. El equivalente de Babilonia era Roma. Y también en Apocalipsis habla de la gran ramera Babilonia que caerá. Es decir, tiene un sentido no solamente literal, sino también que excede con el tiempo. La tesis que quiero plantear es que nosotros también vivimos en Babilonia. La ciudad en la que nos ha tocado vivir, la que queremos tanto, de la que somos socios del equipo, de lo que sea, es nuestra Babilonia, que pretende asimilarnos totalmente a su cultura, que pretende que perdamos buena parte de nuestras tradiciones, de nuestras fortalezas, y que se nos transmite un modo de educación diferente. Puede ser por la fuerza o puede ser por la fuerza de los medios de comunicación. Esa es nuestra Babilonia. Pero la esperanza profética es que nosotros, dentro de Babilonia, debemos procurar construir una nueva ciudad. Y aquí es donde va mi testimonio. No sé si estoy hablando yo sobre todo esto bien, pero bueno, me da un poco igual. Soy incapaz de leer, tengo muchos problemas físicos y espirituales. Uno es de mi inseguridad congénita, que no puedo estar sin un papel, pero tampoco puedo leerlo. O sea, es una cosa mala. Necesito el papel, pero saber que está ahí, y eso me da seguridad, y entonces ya digo lo que me apetece, que es lo que siempre hago. Pero, bueno, ¿para qué vamos a explicar cosas de mí que son vergonzosas? Bueno, voy a poner mi testimonio un poco y cómo lo enlazo yo artificialmente con esto de Babilonia, ¿vale? Pues yo era un muchacho que me convertí a los 15 años. En Canilleja City, la ciudad sin ley, que estaba allí conectada con todo un barrio de kinkis. Yo era de una pandilla, así, con los pelos largos y cosas de estas. Había hecho judo en el colegio y me querían para las peleas con los kinkis que venían por el otro lado y nos pegábamos. Solíamos perder porque éramos pocos, pero bueno, ahí estábamos. En esas, de ahí me rescata el Señor. Vengo de unas vacaciones y me encuentro que un grupo de jóvenes de mis amigos ya no estaban, que se habían metido en una casa donde estaban unos señores que decían de juventud con una misión, que yo no sabía que era eso, que estaban allí, estaban todos los jóvenes y los de San Blas que estaban allí al lado con los que nos pegábamos, estábamos unidos escuchando. Y había jóvenes y jóvenes. Nosotros íbamos por las jóvenes, que hablaban de que algunas habían sido drogadictas, otras que no sé qué barbaridades, y que ahora estaban allí transformadas. Y muchos estábamos a ver si mostraban debilidad y volvían un poco a su propia vida anterior y éramos los beneficiarios. Este es un poco el objetivo, ¿no? Pero tú puedes entrar con un objetivo equivocado y Dios pues te va a colocar en el suyo. Yo pronto me di cuenta de que esos tenían algo que yo no tenía. Y por fin allí lo encontré. En un ambiente babilónico que estaba mi iglesia, ¿vale? Mi iglesia estaba en un ambiente babilónico de lucha, de tensión. Querían expulsar a los americanos tal como hoy. Por el solo hecho de su vida, por estar cano. Expulsarle
Y el hombre había dado su vida por estar con nosotros allí, expulsado, que estaba allí. No querían a los de Juventud con una misión porque no creían en la iglesia y no sé qué. Era todo un lío, ¿vale? En las asambleas unos líos allí que yo dije, es la primera vez que he visto a alguien levitar. Lo llevaba un guardia civil, un policía de los grises aquí del cuello y lo tiró así, porque era miembro y el otro miembro también. Y yo no era miembro de nada y estaba allá afuera oyendo los gritos y veo cómo le sacan a uno y lo tiran. Bueno, en ese contexto babilónico, para que veáis que no es exagerado, Dios me llama. Y Dios me llama y me habla. La iglesia estaba destruida por esa pelea interna. Y me da palabritas. Yo me había convertido hace nada. En 1971 di testimonio. Y sin saber nada, sin haber abierto nada, me regalan una Biblia, la abría. Y mi iglesia, que tenía influencia de las asambleas de hermanos, tenían un culto libre cada mes al menos. Y yo me levantaba allí, mirad lo que he encontrado aquí, qué texto más bonito, de tal manera nos amó Dios. Y yo he puesto mi nombre, cosas de esas que estamos hasta las narices de oír, ¿no? Bueno, pues eso yo lo decía y la gente lloraba porque estaban en un ambiente con 15 años. Me acuerdo que me colocaron porque abandonaron todos, el profesor de la escuela dominical abandonó. Me dicen, ¿tú ayudas a este hombre en la escuela dominical? Digo, ¿sí yo qué sé es eso? Dice, no, hay textos y hay un libro. Digo, vale. Entonces voy allí a ayudarle y dice Daniel Barcala, que es como se llamaba, no puedo olvidarle sus ojos así, que dice, con que os han enviado a este, ¿verdad? A niños de 6 años, el más mayor. Os quedáis con él y apañaos como podáis. Esto, cosas irrepetibles que no me está dado llamar en este lugar. Suelta, da un portazo y se va. Los niños me miraban así con odio. Que había expulsado a Daniel Barcala. Y yo, no te vayas, que yo no sé cómo va esto. ¿Cómo va esto? Hay un libro. Digo, ya, pero eso lo has dicho antes, pero a ver cómo va esto. Y veo allí una gente con un racimo dibujado. Digo, ¿esto qué es? Digo, hoy terminamos antes. Y nos marchamos. Afortunadamente después había cosas de Jesús. Bueno, allí en ese contexto Dios me llama y me da una palabra. Una cada día. Después he añorado ese tiempo, porque antes estaba teledirigido. Y era una palabra que me vino de que yo tenía que ser luz en medio de esa dificultad, en medio de esa Babilonia. Y me topo con Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. ¿Cómo se dice? No se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero y alumbra. Yo decía, Señor, qué suerte has tenido de encontrarme. Es que es una cosa bárbara. Porque yo voy a ser esa luz. Yo no me pienso esconder. Yo voy a alumbrar. Y ya verás como no todos estos, ni los Barcalas, ni los otros, ni el padre de la novia que cuando me vio que yo quería así con una chica que estaba allí, me dio una patada aquí, que tenía karate. Digo, ninguno de estos. Y era uno de los que quería echar al pastor. O una cosa bárbara donde yo me metí, ¿vale? Pues ahí estaba yo presumiendo delante de Dios diciendo, aquí estoy yo, una luz, fíjate. ¡Ay! Fíjate cómo luzco. Nada de apagarse, nada de abandonar, tirar para adelante. Y me di cuenta de que no valía eso. No solamente de que era presuntuoso, que eso me costó más, pero primero me di cuenta de que me faltaba algo. Mi primera pelea con Dios fue con este pasaje. Porque no dice como os he leído. No dice vosotros sois la luz del mundo, una ciudad. Dice eso, sí, una ciudad. Me molestaba. Vosotros sois la luz del mundo, no se enciende una luz y se esconde debajo del almud, sino que se pone en lo alto. Eso es lo lógico, pero no es lo lógico lo que dice. Dice, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¡Borra eso!
Pero dije, bueno, ¿y si el Señor tiene algo? Y con el tiempo me di cuenta de que sí, de que yo puedo ser una luz muy bonita, no tan brillante como me creo que soy, pero en realidad Dios ha elegido una ciudad y está sobre un monte. Yo puedo esconder mi luz, pero esa ciudad que está en un monte no se puede esconder. Y me pregunté, Señor, ¿cómo será esa ciudad? ¿Será oscura? ¿Tendrá puentes que lleguen allí o los habremos destruido todos? Me pareció que teníamos unas barreras, los de la ciudad, que habíamos levantado de gelatina y que no había quien se la comiera porque no se acababa nunca. Una cosa pastosa. Pero eran barreras. Y estamos llamados a construir una ciudad. Por eso he titulado esta parte, una ciudad dentro de otra ciudad. El llamado al pueblo judío era: id allí a vuestra Babilonia, pero preservar vuestra identidad, como si fuerais una ciudad dentro de una ciudad. Iluminad desde allí. Todo el resto del pasaje podría cobrar ese sentido si lo miramos desde esa perspectiva. Siendo tú una ciudad dentro de otra ciudad, procuras el bien de esa ciudad. Trazas un puente para conectar con esas personas. Los alumbras adecuadamente. Ahí podría estar el resumen de todo. Entonces, cuando yo me di cuenta de esta parte, decidí que tenía que ayudar con mi formación, que tenía que servir a la Iglesia en esa dimensión colectiva. Porque me parecía que nadie lo estaba haciendo de una manera muy clara. Que cada uno tenía su propia iglesita, pero no había una visión de conjunto. No transmitíamos armonía en lo que se veía. Y si nuestra ciudad no transmite claridad, transparencia, luminosidad, coherencia, esa ciudad que no se puede esconder va a gozar de mal testimonio. Tal y como ocurre hoy con nuestras iglesias en los medios de comunicación. Y eso es lo que me hizo cambiar y dedicarme. Terminé mi carrera de Derecho, luego hice Criminología, porque para tratar con los evangélicos era necesario. Monté un negocio para intentar, con otros, para intentar tirar adelante, pero algo me faltaba. Era feliz. Me casé, pero algo me faltaba. Me faltaba cumplir lo que Dios quería de mí. Siempre he estado en la iglesia, sigo en esa que fue allí, ya no está en desastre, pero sigo en esa iglesia en la que he estado. Por accidente fui un año pastor, pero lo demás he sido siempre un Jeremías allí, intentando hablar y sin demasiado éxito. Bueno, ocupándome pues, durante 20 años en la escuela dominical casi con los mismos niños y todavía no me odian, que están allí en la iglesia. Mira que crecían y seguían tocando los mismos. Yo creo que alguna vez hicieron papeletas para expulsarme, pero no se atrevieron a presentarlas. Bueno, pues así estaba. Esta fue toda mi vida hasta que decidí dedicarme 27, 28 años al testimonio público, que con una sola acción alguien te puede arruinar del conjunto de los evangélicos. Esto ha sido lo que he querido hacer, que la Iglesia en nuestro entorno pueda ser también una ciudad visible, hermosa y apetecible. Y esa ciudad se puede concebir de varias formas. Una ciudad para toda España, una ciudad para vuestra comunidad autónoma, una ciudad para Burgos,
donde la gente de Burgos pueda decir: yo quiero saber qué es el cristianismo original. Pues vete a la iglesia en Burgos, donde vosotros no estáis solos levantando esa ciudad. Lo que hace la otra iglesia también os afecta. No podemos combatir contra ella, pero sí debemos intentar convencer de que es importante dulcificar determinadas cosas en favor de un testimonio coherente en nuestra sociedad. Y esa batalla falta todavía. Tenéis que seguir librándola. Bueno, creo que termino dando aquí creo que termino, ¿no? Sí. Es que me habéis quitado las hojas esas buenas y estas otras no son muy buenas. A ver, sí. 5 y 6. Aquí, bueno, pues con varias estrategias. La primera son muy sencillas. Preservar la identidad que hemos recibido, falta ahí, en el Evangelio. No se trata de la cultura de la Iglesia, sino la identidad espiritual. Eso que solo puede venir de Dios, que solo viene de Dios y que está en su Evangelio. Nosotros recubrimos así a veces la Iglesia de formas. Me acuerdo uno de asamblea de hermanos muy cerrada, que su hija estaba en nuestra iglesia y vino a vernos allí y le preguntamos a la hija: ¿qué tal? Y dice: bueno, mi padre es muy tradicional. Dice: ¿y esta tarde qué vais a hacer? No, él me ha dicho que esta tarde él quiere ir a la iglesia de hermanos porque el domingo, había venido por la mañana a la nuestra, le gusta escuchar el culto. Digo: vale, está bien. Está bien. Afortunadamente no todos son así, ¿no? Pero así va. Entonces, preservar no la identidad añadida, sino preservar la identidad del Evangelio insertada en nuestras vidas. Eso es lo único que nos va a dar futuro. La segunda estrategia es iluminar con la luz que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado luz. Dios nos ha dado luz. Tú tienes una luz que no es tuya, que te la ha implantado el Espíritu Santo en el momento de tu conversión. Eres un ser luminoso, lo quieras o no. Entonces deja que tu luz salga, que ilumine. No lo encierres en medio de eso, del almud. Que el almud no es un instrumento musical. Bueno, ahora como tocan todo, pues puede ser. Es una medida de trigo, de centeno, de lo que sea de esto, ¿no? Es una medida que se usaba. Entonces, pues no lo encierres dentro de otra cosa, sino sácalo afuera. Ilumina con la luz que te ha dado. Simplemente deja salir la luz que Dios te ha dado. No la predicación. No tengo nada en contra con lo que voy a decir. No los 4 pasos, sino el paso que Dios usó para quebrantar tu vida. Eso es lo que va a transformar a las personas. A mí me transformó. No me transformó el mensaje de nadie. Solo me transformó que vi que esas personas tenían algo que yo no tenía. Y dije: quiero tenerlo. Intenté conseguirlo con mis fuerzas, pero fue un fracaso. Y un día, todo enfadado, fui allí a esa reunión de estos de juventud con una misión. Bueno, estaba medio ilusionado. Pero abre uno la puerta y como los kinkis que como yo iban allí a presionar a ver si alguien mostraba debilidad, pues estos se fortalecían en oración un tiempo antes para aguantar. Y yo entro en ese tiempo de oración y me abre uno y me dice:
todavía no es hora del cachondeo, ven dentro un rato si quieres. Y dije, no vuelvo más. E intenté convencer a mis compañeros de que no volvieran más. Y alguno me hizo caso. Pero el panadero Aquilino, que está todavía allí en mi iglesia, me dijo, yo no. Porque yo he encontrado algo que no tenía. Y yo digo, ¿qué habrá encontrado este panadero? Que es muy fuerte, pero muy burro. Era un cachas, ¿eh? Ya perdió mucho, que tiene 70 y tantos, pero un cachas. Y decidí volver por el panadero. Y cuando vuelvo, muy enfadado, aquí donde venía el enfadado, me dice una persona, hola, ¿estás bien? No. Yo siempre he sido muy directo, es un problema que todavía aguanta mi mujer, esa. No, directo. ¿Me quieres? Ya te lo dije cuando me casé. Bueno, eso no, eso no es verdad, pero le digo, sí. Un poco. Eso sí, casi me lo dijo una pareja a la que tuve que arreglar en mi despacho profesional de abogados, ¿no? Pero yo lo uso un poco de broma. Bueno, pues siempre directo, pero un poco burro. Y sin embargo, eso que no tenía, lo recibí. La persona que estaba a mi lado me dijo, ¿quieres que ore por ti? Vale, yo no sabía ni lo que era eso. Se puso de rodillas, digo, bueno, vamos a hacer algo parecido. Y yo me arrodillé también y no recuerdo más. No sé qué estaba haciendo esa persona, pero yo recibí, boom, una luz. Algo que no puedo explicar, que me abrió por dentro, me liberó y me hizo llorar como nunca había llorado. Allí, quebrantado. Y no oí nada, ni hablé nada, solamente deseé que si Dios existía, yo quería tener ese contacto. Ni lo verbalicé ni nada. Y salí transformado. Con una luz que nunca me ha dejado. Ni en mis peores momentos. Ahora el mensaje es que nuestras luces tienen que combinarse, tienen que hacer ciudad, tienen que hacer cuerpo, tienen que hacer iglesia. En nuestro barrio, en nuestra comunidad, debemos actuar con sinergia. Me acuerdo que un amigo mío que estaba en un ayuntamiento y me dice, han venido hoy 2 de algunas iglesias a pedir locales. Uno lo traía escrito en un bocadillo de chorizo. Sé que de chorizo porque el pan de Estraza guardaba las marcas del chorizo en el que estaba envuelto. Habían recibido de Dios que tenían que solicitar eso y entonces le pidieron, queremos un local. Y ya está, y poco más. Y detrás vinieron otros mucho más formados y correctos. Él tenía un puesto allí en el ayuntamiento, pero no era el mandamás, no era el que podía dar los locales, pero era conocido como evangélico. Y vinieron los segundos, queremos presentar aquí para que nos den un local, una estructura así más bien hecho, más bautista, no eran bautistas, ¿vale? Pero ellos se creen que lo hacen todo muy bien. Y entonces, dice, todo aquí presentado, dice, pues hemos recibido otra solicitud más escueta de otra iglesia, que no voy a decir el nombre, ¿a esos ni agua les den ustedes? ¿Ustedes saben lo que creen esa gente? ¿Saben lo exaltados que son? ¿Usted sabe lo que hay allí? Dice, no lo sé, tampoco sé de ustedes, así que muchas gracias, ya le responderemos. Hasta hoy. No es el testimonio que hay. Bueno, voy a terminar, que he dicho antes. Tenemos que ayudar a construir una ciudad, no a destruirla. Porque lo que Dios quiere hacer es una ciudad. Y nosotros a veces tratamos la iglesia
como nos tratamos a nosotros mismos, como si estuviéramos escondidos en un armario. No solamente tenemos que salir como iglesia y dar luz, sino que también como la ciudad, como barrio, en nuestra zona de influencia, tenemos que construir una ciudad que dignifique el nombre de Cristo. Y para eso tenemos que ayudar a construirla. Porque no importa nuestra luz individual. Lo que importa sobre todo es que pueda haber coherencia en los evangélicos. Entonces nos escucharán. Cuarta estrategia, iluminar con criterio. Que esto es lo que nos falta a veces. En estas últimas... Perdón, que me voy a mojar un poco. En estas últimas manifestaciones que ha habido afuera, públicas, quizá ha faltado criterio. ¿Qué es lo que necesitan ver en España los españoles? ¿Qué imagen tenemos que transmitir? Y vienen otros y nos la dan, y nosotros no somos capaces de construirla. Tenemos que intentar construir alguna imagen con cierto criterio. Aquí tengo una frase que yo escribí en la muerte de mi pastor. El primer pastor que tuve, bueno, el segundo, el primero lo echaron por americano, que al final se fue, el pobre hombre, para no causar problemas. Sigo teniendo un gratísimo recuerdo de él. Y el segundo, pues era el que llamaron para sustituir, le aconsejaron que no fuera a nuestra iglesia, que era de dominio público, todo eso que yo os he contado casi, pero él vino. Y era un hombre sencillo, pero profundo en la palabra. Y en su funeral yo le dije, escribí allí, existen luces que deslumbran a quien las mira. El foco es su brillo y su fulgor para despertar admiración o incluso para impedir que las personas vean con nitidez debido al impacto de su luz cegadora. Pero hay otras luces que ayudan a encontrar y a encontrarnos. Esas son luces que alumbran el Evangelio. Así era la visión que yo tenía de mi pastor. No era deslumbrante, era una luz que alumbraba, que iluminaba, que te ayudaba a tirar adelante. Así alumbre vuestra luz delante de las personas, de modo que vean, no que se deslumbren. ¡Qué buenos son estos protestantes! Fíjate el mariano que luz tiene, no la ha perdido. Ese no es el objetivo. El objetivo es que ellos vean, no que vean a mí ni a otro, a los divos del Evangelio. Eso no es el objetivo. El objetivo es que vean vuestras buenas obras y al verlas digan, eso no procede de Él, procede de Dios. Ese es el objetivo. Esa ciudad tenemos que construirla. Pero conviene que todos cumplamos nuestra parte, que seamos fieles. Me gusta mucho el texto de Pablo, que dice, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. No vale solo con servir a Cristo. Tiene que verse el misterio de la gracia de Dios. Tiene que verse algo, lo que yo percibí en esas personas que habían venido de Estados Unidos a hablarnos a nosotros y a aguantarnos. Yo digo, ahí tiene que haber algo. Pues las personas no solamente tienen que servir, que les damos pan, que les damos leche, que les queremos servir, le ayudamos a cruzar la calle, que pedimos un paso de peatones. Eso lo pueden tener mucha gente en común. Pero tienen que percibir que tienes esa luz de Dios y que la dejas salir. Y por eso se dice, se requiere de cada administrador que sea hallado fiel. Nuestra fidelidad debe ser en servir y de administrar esos misterios de Dios. Ofrecer a la gente que la gracia de Dios escondida está abierta para ellos. Que Dios os bendiga. Hay unas preguntas allí que no os he obligado a responder, pero es para vosotros. Y
Mañana, creo, si no hay revolución, hablaremos de la paz, la estrategia de la paz. Y por la tarde de la esperanza tardía y actual. ¿Vale? Pues muchas gracias.